Hola, hola, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast llamado A veces hay que hacer la violación para llegar a la superación. El día de hoy les voy a estar hablando acerca de una reflexión que me surgió hace yo diría que más, 1 o 2 semanas atrás, que tiene que ver con la temática de los suegros, la relación con los suegros, más yo creo que desde una visión un tanto más preventiva, pensando en que estuve viendo este documental de ciberacoso que se generó en el contexto de Estados Unidos y que me dejó bastante así como dándole vuelta a un tema bastante particular, que es esto de la relación con los suegros. ¿Cómo vamos a partir? Así como a modo de contexto. Bueno, yo no sé si ustedes habrán visto ese documental, es un documental que no salió hace tanto tiempo, donde básicamente se muestra el caso de una chica que está recibiendo muchos mensajes de odio, de acoso escolar como tal. Esto se generaba tanto dentro como fuera del establecimiento del que esta chica formaba parte. Empezó más o menos cuando creo que la chica tenía como 12 años aproximadamente. Y después, a medida que se fue generando todo el proceso de investigación, donde se fue analizando cómo había reaccionado el contexto académico, escolar, cómo habían reaccionado los padres y todo esto, se llegó a la conclusión de que, y ahí, si no quieren un spoiler, sáltense esta parte. Y ahí se descubrió que la persona que estaba detrás de toda esta situación era la propia madre de esta chica. Suena algo bastante perturbador, aterrador. La verdad es que yo lo vi y quedé como que... De cierta forma yo ya sabía que la persona que estaba detrás de todo esto era la mamá, porque me había hecho spoiler. O sea, antes de ver este documental ya habían salido videos en TikTok, en Instagram acerca de esta gran madre que era psicópata, que era narcisista, que no sé qué cosa. Y si bien casi todo el documental se centró en toda esta situación que yo les mencionaba acerca de ciberbullying, cómo esta chica lo fue afrontando, cómo afrontó después, una vez que se devela toda esta información, el impacto que generó no solamente a nivel individual, aunque desde mi punto de vista no se indagó más allá, o algunos aspectos de la imagen corporal y todo, pero podrían haber hecho un poquito más de... Se podrían explayar un poco más, pero bueno, igual es una experiencia bastante fuerte y que se haga pública y a nivel mundial igual debe ser intenso, sino que también se centró en las consecuencias a nivel familiar, cómo una familia se puede quebrar, tanto por esta situación que se está generando como cuando se dan cuenta que una de las personas implicadas es un miembro más de la familia, así como también consecuencias en cuanto a otras personas que pudieron haber estado en paralelo, como por ejemplo el mismo novio de esta chica que empezó más o menos esta misma edad de la preadolescencia, adolescencia, a quien también le llegaban mensajes y personas que de cierta forma trataba de que estos chicos se separaran. Y también en paralelo otro tipo de personas dentro del mismo contexto académico escolar, como podrían ser personas que habían sido acusadas o que estaban de cierta forma siendo sospechosas dentro de todo este caso. Yo me estoy mirando a la cámara y siento que estoy extremadamente pálida, pero creo que llego a la conclusión de que es el fondo. Como no estoy en mi casa, lamentablemente no tenemos este fondo que a mí me encanta, que es como rosado más oscuro y rosado claro, pero bueno, es lo que hay, además ando con blanco, entonces... Detalle. Ahora es cuando uno dice, deberías asesorarte con alguien de colorimetría. Bueno, no hay tiempo ni dinero para eso. No, sí hay ganas, pero todavía no lo he hecho. En fin, continuando con este tema que yo les decía, todo el documental se centraba en esto porque, bueno, era de ciberacoso y servía para generar reflexión y todo eso. Pero hubo un momento específico de este documental, el que yo dije... Acá hay un tema interesante a abordar que no se abordó claramente aquí, creo que no se ha abordado en otro tipo de contextos y tiene que ver con qué es lo que pasa desde esta vereda preventiva en cuanto a cómo los hijos deben o no relacionarse con sus suegros o sus suegras. Y es un punto bastante interesante considerando que, nuevamente, como yo he dicho en casi todos estos capítulos que les voy subiendo, hay que entender el contexto en el que estamos. Dentro de los contextos, la cultura, hay cierto tipo de expectativas de cómo uno debiese, entre comillas, relacionarse a cierta edad o cierto tipo de etapa con estas personas que pueden ser suegros, suegras y así. Puede variar de familia en familia, puede variar de cultura en cultura, como también en función muchas veces de aquellas cosas a las que estamos expuestas, como pueden ser los medios de comunicación, las películas, las series, las publicidades y todo eso. Ejemplo bastante frecuente, y ustedes no me van a decir, no, eso no es así, total. Bueno, sé que esté en otro lugar, nada que ver, random. La mayoría de las veces está esta visión, ejemplo de la suegra, que la suegra es mala y que hay que ganarse a la suegra y no sé qué, y que si la suegra es muy aprensiva con el hijo, va a ser un hijo de mamá y y todas las consecuencias asociadas. Y en verdad está esta idea como de que hay que odiar a la suegra. Y en paralelo a eso también creo yo que en cuanto a los ceros,
no hay tanto tema, considerando que está esta idea como de no hay suegro, está el padre ausente lamentablemente, o está esta visión como del suegro mucho más como del dentro de las relaciones heterosexuales, la labor supuestamente de este hombre macho que empieza a emparejarse con una mujer, una chica, relación heterosexual bastante tradicional y estereotipada, y va a conocer al suegro, tiene que saludarlo de una forma firme, no sé qué, tiene que decirle que sí, acatar, pero al mismo tiempo mostrarse como alguien respetuoso, poder ayudar en ciertas cosas de la casa. Hago este tono 2 porque claramente es como darle ese tono dramático, entre otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, Marisol? ¿Qué tiene que ver esto con este documental? Que la verdad es que hay cosas que a mí me perturbaron mucho. Aparte de que estaba esta idea como de que la mamá quería que esta relación terminara entre su hija y este chico, aparecen como, y eso fue la información que a mí me hizo ruido, aparece en un momento esta idea de que esta señora, ya sea de forma directa, presentándose como la suegra, le escribía mensajes, mantenía un cierto tipo de comunicación con este yerno como tal, que era menor de edad, y en segundo lugar, una vez que estaba desde esta posición de figura desconocida que acosaba a su hija y al mismo tiempo a este chico, de cierta forma también le decía cosas fuera de lugar, y ni hablar del contenido a través del cual acosaba a su hija, que también incitaba a cierto tipo de contenido no acorde a la edad, al rango etario en el que se encontraban estos niños adolescentes. Eran cosas de connotación sexual, prácticas y ese tipo de cosas que sinceramente fue como too much. O sea, como que para mí fue como... Yo me dedico a esto, uno asume que la gente tiene un cierto tipo como, tiene estómago, tiene todo ese tipo de cosas, y es verdad, y uno está muchas veces preparado a escuchar cierto tipo de cosas, pero hay cosas que uno no quiere escuchar. O sea, yo en mi tiempo libre, dijo, y por lo mismo fue como, ¿por qué me expuse a ver este documental? Bueno, por la ciencia, no, mentira, porque dije ya, probablemente va a salir algo interesante esto. Entonces, esta relación que digo también tiene que ver con que en este mismo documental la madre de este chico es la que dice, esta persona mantenía un cierto tipo de conversación con mi hijo, después nos dimos cuenta, o sea, de cierta forma estos padres nunca supieron qué tipo de comunicación mantenía esta suegra con este hijo que era menor de edad, y ahí también van a aparecer otro tipo de aspectos y creencias en torno a, nosotros como padres queremos lo mejor para nuestro hijo o nuestra hija, por lo tanto vamos a asumir que todos los padres quieren lo mismo, y es como... A mí me gustaría también que las personas pensaran así, pero créanme que no es así. Y lamentablemente a veces es mejor pecar de desconfiado y después darnos cuenta que en verdad eran buenas personas las personas, porque si no uno se expone a cierto tipo de cosas. Y no lo estoy diciendo a modo como, hay que andar arrancando todo el mundo, no, tampoco, pero sí es importante en cierto tipo de cosas plantearse que no toda la gente piensa de la misma forma que uno. Entonces vamos a ir haciendo esa reflexión el día de hoy en este capítulo. Para eso tengo mi torpedo, y tengo este maravilloso, ahí me lo voy a dejar desmajar, no he comido manjar. Me he alejado del micrófono. Quería decir que tengo este maravilloso planner que me regalaron una de mis mejores amigos junto a su pareja, donde puedo anotar las cosas que voy subiendo, el creación de contenido, y además tienen distintos formatos. No se los voy a mostrar porque tengo muchas cosas escritas, pero tienen formato de planificación mensual, tienen notas así en rayas, tienen de todo, calendario. Yo la verdad es que estoy fascinada, así como si a alguien le interesa ahí comprarlo en Chile, en Concepción, está en Casi Ideas, de ahí lo compraron. Entonces, teniendo aquí mi torpedo, hartas cosas. Aclarar también varias cosas. La primera, bueno, si tú nunca me has escuchado, mi nombre es Marisol Lau, soy psicóloga clínica y también terapeuta de familia y pareja, diplomada en sexualidad, actualmente cursando un máster en sexología. Debería haber partido diciendo eso, pero bueno, es que yo les hablo aquí como que ya nosotros hablamos por mucho tiempo, más de un año conversando aquí, y ustedes saben que este formato de podcast suele ser más relajado, entonces tampoco hay tanta introducción. Y hay que saber varias cosas, que este video va a estar orientado más que decir cómo vamos a abordar tal y tal cosa en caso de que mi hijo no sé qué, no, porque eso es demasiado específico y eso podría ser un video entero, sino que lo que yo voy a hacer en este video va a ser invitarlos a reflexionar acerca de cierto tipo de cosas, que se hagan ciertas preguntas que para ustedes pueden ser más o menos pertinentes y acorde al caso en el que ustedes se encuentren, ya sea si es que se han visto o se están enfrentando a una situación donde algún hijo, hija, adolescente o preadolescente está empezando una relación de algún tipo amoroso y está tocando le está tocando compartir con suegros o suegras, como por si es que todavía falta mucho, a modo preventivo no está de más generar ese tipo de cuestionamiento. Y de hecho lo interesante de esto es que a veces hay personas que me escriben
tienen, que no son padres ni madres, lo están pensando en 5 o 10 años en modo planificación familiar o como un sueño como tal, y de todas formas escuchen este contenido y les sirve para hacerse preguntas desde ya que pueden ser interesantes y pertinentes, a veces para plantear con su pareja o la persona con la que estén, o tener de cierta forma la tranquilidad de que se están haciendo preguntas que quizás les pueden ayudar o que incluso les puede ayudar en cuanto a su propia vida. Entonces, siguiendo con eso, hay que entender varias cosas. La primera, así como modo de recomendación, 1, recordar que no todas las personas presentan el mismo sistema de creencias y valores, no todas las personas han recibido el mismo tipo de crianza, no todas las personas tienen las mismas expectativas en cuanto a cómo vivir su vida, cómo criar, cómo relacionarse con las personas en general y así sucesivamente. Por muy evidente que suene esto, a veces a uno se le olvida eso. Se le puede olvidar cuando uno está sesgado por amor, por creer, por tener muy buenas intenciones, por estar pasándolo bien, entre otro tipo de cosas que también pueden influir, ya sea cosas que pueden ser más de tipo negativo, ya como que nos hacen, así como ver cosas muy positivas, nos pueden tender a ver cosas más negativas. Ejemplo, estados emocionales más desagradables, más incómodos, por si estamos pasando por periodos de tristeza muy grande, podría nuestra percepción verse alterada de cierto tipo de cosas. Y esto se los digo para que también lo tengamos en consideración. Ese es como el contexto como tal. Entonces, siguiendo con esta misma idea, ¿qué es lo que pasa en torno a eso? Que pasa que dentro de esta idea del sistema de creencias y valores, recordar también que aquello que nosotros, mejor dicho, cómo nosotros llegamos a crear todo ese sistema de creencias y valores, no viene dado por sí solo. Yo siempre digo a las personas que responde a un contexto, un momento dado, una crianza como tal. Todos aquellos mensajes que fuimos recibiendo desde el contexto de la infancia, la crianza, de nuestro grupo de pares, de los medios de comunicación, todo eso puede ir más o menos influyendo. De eso uno a veces saca cierto tipo de cosas de forma más o menos consciente y los hace parte de este sistema de creencias y valores. ¿Y qué pasa en torno a eso? Que respecto a los suegros, las suegras, cómo relacionarse con ellos, también hay información al respecto. Como yo les decía al principio del video, esta idea como de que los suegros son malos, no sé qué, o hay que relacionarse pero tampoco tanto, o al contrario, no, este es va a ser tu segundo papá, tu segunda mamá, y al contrario, nuera o yerno va a ser mi segundo hijo, no sé qué. Hay todo un sistema de creencias y valores, como digo, más asociados a cosas positivas, negativas, intermedios, formas de relacionarse, cómo hay que actuar y así sucesivamente. Entonces, tener claro eso, como digo, desde ya nos coloca en una posición de sería interesante, sería positivo que nos planteáramos con una apertura a poder reflexionar acerca de estas cosas, a observar, ser precavidos, tratar de indagar, conocer. Entonces, ¿qué pasa en torno a esto mismo? Preguntas que sería importante que ustedes generen. Y esto de las preguntas no solamente surgió claramente en torno a lo que yo vi en el documental, sino también surgió en base a quizás experiencias personales, cuando yo me he tenido que relacionar con suegros, con suegras, donde muchas veces se nos dice cómo tenemos que comportarnos, qué se espera de nuestro comportamiento al momento de interactuar con estas personas, cómo vas a ir. Recapitulo. Muchas veces se nos explica o se nos enseña cómo se supone que tenemos que comportarnos en contextos en los que vamos a estar con suegros o con suegras. Pero pasa que en relación a eso se olvida muchas veces hablar acerca de qué es eso que no debiésemos permitir, qué es eso en lo que debiésemos poner atención, qué hacer cuando a lo mejor hay algo que me está haciendo ruido, me está generando incomodidad, cómo gestiono eso. ¿Voy a tener o no más o menos confianza para responder, para afrontar eso con estas personas directamente? ¿Cuándo sería más o menos pertinente hacer eso? ¿Sería positivo o no que yo le plantee esto a mis padres para que puedan orientarme al respecto? Y en torno a eso mismo, que yo les decía, son cosas que yo me he podido ir cuestionando, que hay personas que también se cuestionan. Bajo esta idea de cómo comportarse se plantean cosas como tú vas a llegar y vas a saludar y a lo mejor vas a llegar a algo para llegar como una visita positiva, por ejemplo, vas a tratar de mantener una conversación relativamente cordial, sin tampoco ser tan metiche coloquialmente hablando, vas a poder quizás contar cosas personales si es que tú te consideras más o menos a gusto, pero tampoco te sientas más o tan presionado o presionada a contar toda tu vida. Puede ser que te pregunten acerca de aspectos personales de tu familia, por ejemplo, porque esa familia va a querer conocer cuál es la familia que tienes detrás, por ejemplo, pero aún así ciertas cosas que quizás
puede ser que tú no tengas mucho interés en compartir. Hasta donde yo comparto, ya sea porque estas personas me están preguntando y supuestamente tienen un cierto grado de jerarquía y poder, considerando que yo estoy en la casa de ellos, que no es mi territorio o mi zona de confort, por ponerle un nombre. Esas son algunas cosas que las personas suelen mencionar. Yo a lo mejor lo puedo haber escuchado en mi propio caso, de mis propios padres, otros familiares. A lo mejor también son cosas, y efectivamente son cosas que la gente me ha mencionado, que se les enseñó, fueron formas a través de las cuales les fueron educando. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde queda él? ¿Qué son esas cosas que tú no tienes que permitir? ¿Qué cosas son aquellas cosas que no está bien que tú recibas? Y esto muchas veces no se reflexiona, ya sea porque la gente, como les digo, se posiciona desde esta idea de que, como yo quiero a mis hijos y a mis hijas, espero que estas personas que tienen hijos e hijas y que son sus hijos o hijas con las cuales mi hijo se está relacionando, no van a querer generarle un daño a este otro hijo o hija que tiene el mismo rango etario similar, sobre todo porque en el mejor de los casos la gente, entre comillas, va a pensar que si tú quieres a tu hijo o tu hija, no vas a querer que esté mal con la persona con la que está. Y como yo les digo, es lo que la gente muchas veces suele pensar, pero sinceramente eso no siempre ocurre. Hay gente que en verdad es muy jodida y desagradable, hay gente que no respeta o no supera que sus hijos puedan tener vida propia, hay gente que cree que los hijos son una extensión de su propia persona sin ser capaces de ver a estos hijos como seres individuales que pueden haber recibido algún tipo de crianza y influencia claramente por estos padres o madres. Tienen en algún momento la capacidad de tomar sus propias decisiones, que sean decisiones que a lo mejor no tengan nada que ver con los intereses propios personales de estas personas como padres, ¿ya? Aunque les molesta, aunque hay gente que les moleste, eso es así, es difícil aceptarlo, pero bueno, es parte de la vida. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que no está muchas veces ese tipo de conversaciones pensando en la mejor de las posiciones de estas personas. Y con esto no estoy diciendo que uno tenga que automáticamente ser una persona desconfiada o algo por el estilo, en plan, ahora que vas a ir a la casa de tus suegros, tienes que tener mucho cuidado con no sé qué cosa, porque pueden ser malas personas. No se trata de eso, pero sí, de todas formas, generar una instancia de reflexión que apunte a que tu hijo o tu hija sepa que en caso de cualquier situación de incomodidad va a poder acudir a ti para poder plantearle, mira, se me hizo raro que esta persona me preguntó X cosa, lo afronté de tal y tal forma, ¿está bien eso? No, hijo, en verdad, si te pregunta la próxima vez, plantearle tal y tal idea, por ejemplo. Son algunos ejemplos como tal, que entiendo que no siempre es fácil, porque siempre hay adolescentes que quieren hablar. Ahora tampoco nos vamos a ir en esa bola, disculpando la expresión coloquial, nos vamos a ir en esa bola como que todos los adolescentes son cerrados y no quieren contar nada. Patrañas, bullshit, como dicen por ahí, ¿ya? Lo digo porque sí, hay un grupo importante. Ahora, muchas veces los padres se quejan y no se ponen a reflexionar acerca de qué explica eso, donde es como, tú no te has implicado todo el día con esta persona ha estado todo el día con sus videojuegos, con sus amigos, son la única fuente de realmente que tienen realmente, con quien realmente se pueden abrir emocionalmente, así que no vengas tú de la nada a exigir que te cuenten cierto tipo de cosas. Traumas saliendo a flote. Pero es que son cosas que suelen pasar, y con esto no digo tampoco que sea algo fácil, no es algo fácil, ¿ya? Pero existen formas a las que uno puede buscar ayuda en algún caso si uno no logra generar ese tipo de instancias, entendiendo también otro tipo de limitaciones, que yo fui bastante lapidaria en esto de tú no has estado todo el día contigo, también se entiende que responde estas cosas a otro tipo de factores más grandes. A veces las personas realmente no pueden estar o deciden no estar porque deciden priorizar otras cosas, mejor educación, más acceso a cierto tipo de cosas, y eso requiere dinero, requiere trabajo y requiere efectivamente aceptar abiertamente que tú estás dejando de lado ciertas cosas por tomar otras y priorizar otras cosas, y así sucesivamente. O sea, lo digo porque recuerden, yo en estas cosas que les digo siempre trato de tener una visión lo más amplia posible, no solamente de que tú eres mala persona, no, porque sería casi digo estúpido, pero sería estúpido considerando que hay una serie de factores. Ahora, volviendo a este tema, como yo les digo, no se dice muchas veces qué cosas no aceptar. El tema, ustedes me podrán decir, ¿qué es eso que no deberían aceptar? Bueno, tampoco nos vamos a ir en cosas tan básicas, o sea, claramente delito aquí no hay que andar aceptando, ¿ya? Pero de repente hay cierto tipo de sutilezas. Yo les voy a dar un ejemplo, y me perturbó como que bastante, y que salía en este capítulo, o sea, en este documental, donde la mamá decía esto de que te mantenían un cierto tipo de comunicación. Uno debiese preguntarse,
¿Qué pienso yo acerca de que estos suegros, consuegros quieran mantener comunicación con mi hijo que es menor de edad? ¿Qué tipo de comunicación? ¿Yo qué tanto voy a saber qué tipo de cosas conversan? Ya, lo ideal sería esas cosas, uno tenerlos pensados de antes, probablemente indagar en si eso se está dando y en el mejor de los casos también hablar entre adultos. Yo a veces, no sé, yo converso con mis amigos y digo, en bola tú vas a ser una mamá así como súper, o a lo mejor después te vas a relajar y va a ser un caos, y es como, uno lo sabe, uno no sabe qué es lo que puede pasar, al menos uno quiere llevar la teoría a la práctica y de todas formas uno se va a equivocar, aunque sufre, todo el mundo se equivoca, probablemente mi hijo me va a odiar en alguna etapa de su vida, como y yo me río de esas cosas, pero al menos hay cosas que quiero, ojalá reducir la menor cantidad de problemas como tal, que es lo que muchas personas hacen. Entonces, siguiendo con esto, a veces quizás también hay que conversar con estos adultos. Ahora, obviamente yo me centré en preadolescencia y adolescencia porque son menores de edad, hay una responsabilidad legal todavía, ahí se ponen además cierto tipo de cosas negativas. Cuando son mayores de edad, obviamente es mucho más complejo abordar esto como tú hablas o no hablas con tu suegro, porque obviamente la gente es como, no te metas, yo ya soy un adulto independiente, yo llevo mis relaciones interpersonales como yo quiero y así ya, pero si estamos hablando de preadolescencia o adolescencia es porque ustedes me entienden, ¿ya? Entonces, en algunos casos puede ser sentarse y si sabes que a mí no me gusta o me gustaría saber si ustedes tienen pensado comunicarse con mi hijo, tenerse en WhatsApp o algo así, sí, no, y eso va a responder también a qué relación ustedes van a querer que sus hijos tengan con las redes sociales también, les van a permitir o no les van a tener WhatsApp, tener Instagram, qué pasa si es que tienen, qué pasa si es que no, en qué condiciones y así sucesivamente, o sea, implicarse, valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el ejemplo que daba era que este chico también decía, a veces, she cut my meat y no sé qué, le cortaba la carne a pesar de que este chico era capaz de cortar la carne porque lo hacía en su propia casa y esta señora insistía en cortar la carne cuando estaba en su casa. Y yo dije como que igual eso es medio raro, porque yo entiendo que eran niños, empezaron como a los 12 años aproximadamente, entonces ya, sí, a uno le cuesta, de repente hay comida que cuesta cortar, ya. Ahora, yo lo encontré bastante perturbador. Ahora, yo sé que lo vi perturbador no por la acción por sí sola, porque probablemente fuera de ese contexto uno va a ver esa situación y fue como, oh, qué amorosa la mamá de la chica, no sé cuánto, que quiso ayudarla a cortar carne. Pero uno ve el documental y es como, señora, es suficiente. Como que esa cosa ya empieza a rayar un poco en esta cosa ilegal de ustedes, ya saben que de pedo y esas cosas. Entonces como que incomodidad, me generó como una arcada. Pero claro, fuera de eso, si uno no supiera nada de esto de esta persona, a lo mejor no habría dicho, oh, qué perturbador, que no sé qué, o sea, hubiera dicho, ay, qué amable la señora, ya, pero cuando esta situación deja de ser amable, cuando esta situación empieza a ser incómoda, y es cuando se siente que los límites empiezan a ser transgredidos. Y aquí yo hablé acerca de los límites. Yo he hablado en videos anteriores acerca de eso, los distintos tipos de límites que existen, emocionales, físicos, materiales, económicos, etcétera, etcétera. Por si quieren saber más acerca de eso, ustedes buscan estas palabras y averiguan acerca de eso o ven videos anteriores. Entonces, ¿qué pasa ahí? Este chico, eso le generaba incomodidad. Ya le generaba incomodidad porque de cierta forma lo infantilizaba. Distinto es, oh, me está viendo, estoy en esta casa de estos suegros, estoy tratando de cortar la comida y no estoy pudiendo y como que estoy muy frustrado, empiezo casi que a sudar, me pongo rojo y llega esta persona y dice, mijito, la ayudo a cortar, pues sí, por favor. Es distinto, y en esa edad, como digo, que eran más chicos, pero no era el caso, él sentía que podía hacerlo y eso le incomodaba, o sea, al fin y al cabo le incomodaba, y ahí en esa incomodidad debiese haber sido acogida en el mejor de los casos, tomar esa incomodidad y plantear, me incomoda que haga esto, por favor no lo haga, que claramente, como yo les decía, es súper complicado y debe haber sido muy complicado para este chico, no lo conozco en persona, pero debe haber sido muy complicado por la edad que tenía, por el hecho de que esta acción que ejercía esta señora, esta suegra, se veía como algo muy amable, pero de cierta forma estaba transgrediendo esos límites y además no estaba en un contexto neutro, no estaba en su zona de seguridad, zona de confort, estaba en la casa de esta señora donde tenía un poder, donde además tenía una jerarquía importante que claramente influía en todo eso. Entonces, ¿qué podemos decir también en torno a eso mismo? Eso nos invita a revisar qué pasa con los límites. Y en cuanto a qué pasa con los límites, hay hartas cosas que pensar. Primero es, ¿qué tanto tú estás respetando los límites de tu hijo o hija o hija? Y todas las variaciones que puedan existir. ¿Qué pasa?
eso es una pregunta bastante importante hacerse, porque a veces las personas piensan que los límites son solamente, ay no, yo no te maltrato físicamente, no sé qué. A veces son cosas emocionales. Podemos estar hablando de que tanto tú respetas los castigos que les planteas como tal, que tanto tú respetas si el niño tiene la puerta cerrada y tú se supone que la idea iba a ser tocar la puerta antes de entrar, que tanto estás respetando eso. Si hay un acuerdo o no en torno a eso, son algunos ejemplos. Como otras cosas, límites emocionales. Me estoy sintiendo mal porque me estás gritando y tú sigues y sigues y sigues, no le estás respetando ese límite como tal. O el niño dijo, no tengo más hambre, y tú insistes en que coma y termina odiando la comida y desarrollando una relación pésima con la comida. Ya me fui a otro extremo grande, pero ponerle un ejemplo catastrófico. Y es, no, el niño no tiene más hambre, y si tiene hambre después, bueno, después retomará la comida, y a lo mejor él que va a querer una galleta y tú no le vas a dar la pinche galleta porque tenía el almuerzo y ok, ya, pero se entiende, o sea, revisar qué pasa con los límites. ¿Por qué lo digo? Porque si tú no estás respetando los límites de tu hijo, ¿cómo esperas que otras personas respeten esos límites? O más que decir eso, porque tú no puedes controlar en base a tus límites si otras personas intentan transgredirlos, no, es lo que tú le estás enseñando al transgredir los límites y cómo este chico reacciona y qué tanto siente que tiene la capacidad de reaccionar es lo que le va a permitir, lo que le va a proteger poder reaccionar ante otro tipo de situaciones cuando otras personas traten de transgredir esos límites. Palabras más simples, dependiendo de qué tanto tú respetas esos límites, va a poder identificar cuando hay una persona que no está respetando esos límites, va a poder identificar que está mal que otra persona transgreda esos límites y no va a decidir quedarse si es que esa persona le sigue transgrediendo los límites y le hace daño como tal. Entonces eso es un punto importante, o sea, a través del aprendizaje por modelado, lo que tú vayas mostrando, lo que tú vayas haciendo, le va a dar información tanto de lo que es normal, lo que es seguro, lo que está mal también, y al mismo tiempo fortalecer y que eso sea un vínculo seguro. O sea, eso sí o sí es importante. ¿Qué pasa en torno también a este tipo de cosas? Que quizás antes de incluso saber o revisar cómo afrontar este tipo de situaciones, hay una serie de preguntas que sería importante que se hagan. Y yo con esto yo creo que va a ser como lo más potente, son las preguntas importantes a hacerse, incluso antes de que pueda existir un niño en camino como tal. Y que puede ser, ¿qué creencias y valores tienes acerca de los suegros? ¿Cómo consideras que son estas personas? ¿Cómo se supone que debiesen ser? ¿Cuáles han sido tus experiencias con eso? En cuanto a esto me refiero no solamente lo que tú has podido ir integrando a través de lo que has visto en medios de comunicación, películas, series, ese tipo de cosas, sino también en función de las narrativas que han habido en torno a los suegros, la suegra, en el contexto familiar en el que has estado tú, en el grupo de pares como tal. Y ahí me voy a varios aspectos, me voy a la crianza, como digo, cómo eran tus papás con sus suegros o sus suegras, cómo se relacionaban, qué cosas decían en torno a eso, cómo veías a tus padres reaccionar ante situaciones en las que a lo mejor estos suegros, estas suegras intentaban transgredir límites, cómo reaccionaban no solamente ese padre o esa madre a quien estos suegros estaban transgrediendo esos límites, sino también cómo reaccionaba la pareja, es decir, el hijo o la hija de estos suegros de su pareja. Todas esas cosas van dando información respecto a qué es lo que es más o menos normal en tu contexto familiar y lo que tú puedes ir traspasando a tu nuevo contexto familiar. Además de eso, ¿cómo podían ser las reacciones de estos suegros o estas suegras cuando se les colocaba límites? No es lo mismo una persona que reacciona con un cierto grado de incomodidad, de molestia, que puede ser totalmente esperable, pero distinto es que a partir de esa molestia haya una escalada de violencia, que a partir de eso haya un recriminar y atribuir características peyorativas a la persona que está tratando de colocar el límite y así. Todo eso va a ir dando información, te permite eso, para saber cómo llegas tú a esa instancia a relacionarte con tu hijo al momento de que tu hijo tenga que relacionarse con suegros y con suegras, sobre todo siendo preadolescente y adolescente. Al mismo tiempo es cómo ha sido tu experiencia con tus propios suegros. Si es que no has tenido muchas experiencias en torno a eso, por decir un ejemplo, has tenido solamente una experiencia y justo esa persona con la que tú estás no tiene padres ni tiene madre como tal, a lo mejor pensarlo en relación a los que son tus padres y tu madre y la relación con quién es tu pareja. Si no hay tampoco y justo dio la casualidad de que ninguno de los dos tenía padres vivos al momento de relacionarse, bueno, verlo en torno al grupo de pares, los colegas de trabajo, personas con las que ustedes se relacionan. De todo eso uno puede ir sacando información. Al mismo tiempo,
si es que se diera el caso de que tú te has podido relacionar con suegro o con suegra, saber cómo ha sido para ti la relación con ellos, qué cosas has esperado que han cumplido o que no han cumplido, qué te ha pasado a ti cuando eso se ha cumplido o no se ha cumplido, qué te ha pasado a ti cuando te has visto en la posición de que estas o alguna de estas personas han intentado transgredir un límite tuyo. ¿Qué has hecho ante eso? ¿Cómo has reaccionado? ¿Cómo han reaccionado ellos? ¿Cómo ha reaccionado tu pareja? Así como también qué has visto que ha pasado cuando esas personas han querido colocarles límites a ustedes, a ti y a tu pareja, o incluso esta pareja ha querido colocar límites a sus propios padres. ¿Has estado más o menos a favor? ¿Cómo has reaccionado? Todo eso va a ir dando información acerca de lo que para ti, lo que tú consideras que es, lo que tiene que ser, a lo que estás acostumbrado y lo que probablemente va a ser, lo que le vas a transmitir a tu hijo o a esta hija o aquello que no vas a querer que ellos repitan. Eso yo creo que es el punto fundamental, porque te va a poder permitir... Uy, se cortó el video. 5 minutes later. Ya. Ese va a ser un punto fundamental porque en algunas situaciones te va a poder permitir entender qué te lleva a afrontar algún tipo de situación a la que tu hijo o tu hija te plantee que hay algo que le incomoda en ese contexto de relacionamiento con sus suegros. Ejemplos bastante frecuentes, cuando llegan hijos o hijos adolescentes y dicen, no, es que esta persona, el papá o la mamá del no sé cuánto, me dijo X cosa. Y incluso antes de que el pobre hijo o la hija pueda plantear cómo se sintió, qué no le gustó, qué quiere hacer, puede venir un papá o una mamá y decir, ay, pero tienes que portar bien porque no es tu casa y no sé qué cosa, tienes que darles una buena impresión. Y podría ser que detrás de esas palabras hay muy buenas intenciones. Está la intención a lo mejor de que este hijo o esta hija encaje, de cierta forma se adapte a ese contexto familiar para poder tener una buena convivencia, para que incluso lo quieran. Pero puede ser que estemos pasando por alto cierto tipo de situaciones que pueden estar siendo incómodas para este hijo o esta hija a través de esta respuesta rápida y donde a lo mejor se está priorizando incluso, y es algo que uno suele ver, que no siempre es algo que se genera a propósito o de forma consciente. Muchas veces también esto es un poco el sentir que la impresión o el cómo tu hijo o tu hija se comporta en ese contexto social con estos suegros va a ser el resultado o va a ser la imagen supuestamente vívida de cómo tú has criado a estos hijos o a estas hijas. Que nuevamente recordar que los hijos no es que son una extensión de las personas, sino que pueden desarrollar sus propias características, las desarrollan de hecho, pueden tomar sus decisiones de otra forma. Tú puedes enseñarle una cantidad de valores muy positivas y aún así ellos decidir más o menos inconsciente no reaccionar de la forma esperada. Entonces a veces las personas van y dan esta respuesta automática independiente de que no te haya gustado tal cosa, tú tienes que portar bien y porque dejan de ver esa situación como lo que realmente es, que es tu hijo o tu hija se está sintiendo de esta forma un tanto incómoda, sino que eso que está planteando el hijo pasa a segundo plano y el primer plano está siendo el que yo como padre o madre me voy a sentir juzgada por estos otros adultos en torno a mi crianza. Que es válido, es totalmente comprensible, a las personas les pasa que no quieren sentirse juzgados, juzgadas en su crianza en muchos aspectos. El tema es que, eso también es importante atender, pero no es lo primero. Lo primero es lo otro. Lo primero es lo otro, es la incomodidad que te están planteando en cuanto a algún tipo de interacción que tuvieron y que justamente ese hijo o hija ha llegado a ti para poder abrirse a abordar eso. Entonces, por lo mismo, como digo, es importante saber eso y esto también nos lleva a reflexionar acerca de otro tipo de cosas, como qué cosas para mí van a ser o considero que son más o menos importantes al momento de que mis hijos se relacionen con otras personas adultas. Cosas que la gente en general suele plantear, sobre todo en este último tiempo donde aparece todo esto de las denuncias falsas, de las denuncias reales, de acoso, de abuso y todo ese tipo de cosas. Son cosas como, yo no quiero que mi hijo o mi hija violente a otro niño, a otro adolescente, no quiero que abuse de otra persona, no quiero que sea maleducado y irrespetuoso y una serie de cosas que uno entiende y es totalmente esperable. Ahora, esas cosas, como digo, son importantes reflexionarlas para sobre todo no perder el foco de eso. Y otra cosa que también no es menor y que también está ligado a esto de reflexionar acerca de las experiencias pasadas, tiene que ver con que a veces, y esto yo lo he explicado en videos anteriores, sobre todo en torno a esta idea del ciclo de la vulnerabilidad que uno aborda en terapia de pareja, que se da cuando muchas veces estamos ante una situación específica que nos genera un cierto tipo de conexión emocional, de reacción emocional, de nuevo, que me refiero a que ocurre que hay cierto tipo de situaciones en las que
que lo que está ocurriendo, lo que vemos, lo que percibimos a través de nuestros sentidos nos genera algún tipo de reacción emocional, comportamental como tal. Y eso puede pasar por lo que está ocurriendo en la situación misma, como en un segundo canal por lo que esa experiencia está conectando con vivencias del pasado. Y en torno a esto mismo los suegros es importante mencionarlo, porque si una persona te ha tenido una historia bastante catastrófica, negativa, donde ha habido incluso violencia, por ejemplo, con sus suegros, no sería raro que si es que su hijo o su hija vive algún tipo de experiencia incómoda con sus propios suegros o suegras, genere algo. No va a generar solamente un grado de incomodidad, rabia, frustración, que son emociones que la gente en general suele plantear en ese tipo de situaciones, por el hecho de que se está viendo la posibilidad de que este hijo o esta hija esté siendo dañado por estas personas que son ajenas a la familia, de las que a lo mejor se tenía un cierto tipo de expectativas y así, sino porque además esto es lo que yo como adulto no quiero vivir. Yo no quiero que mi hijo o mi hija repita esta situación. Y podría haber algo de esa emocionalidad que sea muy similar a lo que se está dando en la situación del momento, pero que si yo no soy consciente de eso otro, puedo entorpecer lo que puede ser el acoger esa situación principal. Como yo decía, en algunas situaciones podría ser que las reacciones sean con más violencia. Yo le di el ejemplo de la violencia, pero podrían ser otras cosas, como en otro tipo de situaciones, y de este ejemplo que yo les decía de tienes que portarte bien, priorizando a lo mejor sensaciones o cosas agradables. Ejemplos también, porque yo me fui en este ejemplo como de la experiencia negativa con los suegros y la suegra, pero también hay experiencias extremadamente positivas, y en eso también se puede errar. También se puede errar en que, como claro, uno tuvo estas experiencias positivas con sus suegros, creer que todas las personas que van a ser suegros, suegras van a ser de la misma forma con los hijos de la hija, y no necesariamente de esa forma. Podría ser que en algunas situaciones, y me ha tocado ver lamentablemente, que se les crea cierto tipo de cosas a estos suegros y a estas suegras, porque mi vivencia fue positiva, porque mis suegros o mis suegras fueron personas muy agradables, muy cercanas, pero son personas distintas y yo no sé realmente si estas personas a mí me están diciendo la verdad. Entonces, como digo, ahí ¿cuál va a ser nuestra prioridad? ¿Va a ser prioridad mi experiencia, mi historia? ¿Va a ser prioridad lo que este hijo o esta hija me está diciendo? ¿O va a ser lo que estos suegros, estas suegras que yo no conozco hace tanto tiempo me están diciendo? Debiese ser prioridad lo que pasa con este hijo o esta hija, independiente de lo bonita o enriquecedora experiencia que haya sido la que yo tuve. Y eso a veces es difícil verlo, porque nuevamente puede ser que en ese sistema de creencias y valores se apunte a cosas muy positivas, como el respeto, como el cariño y ese tipo de cosas. Pero como yo les digo, no toda la gente piensa de la misma forma, no toda la gente comparte el mismo sistema de creencias y valores, e incluso cuando en la teoría podemos compartir ciertos valores, podría ser que la forma a través de la que nosotros llevamos a cabo esos valores, como los ejercemos, sea distinta, y en algunos casos esa forma de hacerlo puede ser más o menos dañina incluso para nosotros o para estos hijos y estas hijas. Entonces, con esto que les acabo de decir, y que ha sido bastante condensado, he tratado de decirlo bastante rápido porque quería que el video fuera corto, ya vamos a la media hora, 40 minutos, pero bueno, es dejarles básicamente esas preguntas de reflexión, quería darme el espacio, sinceramente, quería darme el espacio a reflexionar acerca de esto, porque son cosas que yo creo que a mí me hubiera gustado que se me plantearan. Yo he tenido todo tipo de experiencias, por respeto a esas personas no las voy a comentar. No he tenido experiencias catastróficas. En general las personas con las que me he relacionado como suegros siempre han querido intentar que haya un buen relacionamiento. He tenido mucha suerte. En general he congeniado mucho más con los suegros. Los suegros, yo creo que de mis suegros, como siempre, yo creo que he extrañado a todos mis suegros hombres. Algunos los llevo más en el corazón y uno se acuerda cada cierto tiempo. En el caso de las suegras hay una con la que he podido compatibilizar mucho más, otras no tanto por otro tipo de explicaciones, pero eso ya son historias para otro día y tampoco vamos a entrar en chisme. Pero creo que he tenido experiencias que me han ayudado a entender muchas cosas. Es muy enriquecedor, creo yo, eso, sobre todo en función cuando uno empieza a entender la historia de estas personas con sus propios suegros. Yo recuerdo años atrás, ¿a cuánto estamos? Estamos en 2025, 5, 8 años atrás, haber reflexionado acerca de, oye, ¿y estas personas qué relación tienen? ¿Esta persona qué relación ha tenido con sus suegros? Yo recuerdo una vez que me puse a reflexionar acerca de eso y dije,
todo calza, como dije, todo calza en esta situación. No era el único factor, también había igual el relacionamiento con este hijo, por ejemplo, o con su propia pareja. Pude hacer esos análisis y fue muy enriquecedor porque me abrió la mente también. Me abrió la mente a entender ciertas cosas. En algunos casos uno decir, hay cosas que en verdad a uno le pueden decir, no es tan personal, claramente habla de su historia, ese tipo de cosas. Entonces también eso puede ayudar. Entonces con esto, como les digo, quería que generáramos este espacio, hablar acerca de eso. Es claramente algo extremadamente por encima. Pueden hacerme preguntas, me las pueden hacer llegar por algún lado, pero creo que es importante. Si ustedes ven este documental, damn, en ese momento en el que surgió esa frase como de que le cortaba la carne, yo la verdad quedé así como media asqueada. Pero bueno, con eso entonces cerramos el video de hoy. Yo me voy a ir a hacer un café y seguiré en mis cosillas. Espero que les haya gustado este video, justo, corto, conciso. Y nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Ando muy enérgica el día de hoy. Eso es bueno, porque anoche me dormí extremadamente tarde. Terminé de atender a las 3 de la mañana, literal. Con el horario de Chile y todo eso es más difícil. Pero todo bien, todo bien. Así que ya nos estaremos viendo. Cuídense mucho. Adiós.